Episodio 1. El día que gemí tocando la cruz. Dije que estaba rezando, pero mis lágrimas no eran de fe, eran de algo más profundo. Algo que solo sentí cuando mis dedos rozaron esa madera sagrada. Mi nombre es Isabela. Y esa fue la última noche en que creí que lo divino no se mezclaba con lo prohibido. Todo comenzó en silencio, en la capilla vacía del convento de Santa Efigenia, donde el frío es más antiguo que los rezos. Me habían dejado sola para meditar. Era parte de mi preparación espiritual, decían. Pero nadie me dijo que la cruz colgada en la pared del altar iba a mirarme como si supiera lo que llevaba dentro. No sé por qué me acerqué, no recé, solo toqué la madera vieja, la veta rota, y justo donde el Cristo tallado clavaba su mirada, puse los dedos. Entonces ocurrió. Una punzada me atravesó el vientre, no de dolor, sino de una especie de electricidad mística, que me subió por el pecho y explotó en mi garganta. Gemí, sí, gemí mientras rezaba, y lloré, pero mis lágrimas no eran de miedo, eran de gozo. Un gozo que no venía del cuerpo, sino de algo más profundo, como si la cruz me recordara algo que mi carne siempre supo, que lo divino puede doler, pero también excitar. Me alejé de golpe, avergonzada, pero la cruz seguía allí, caliente, casi viva, como si mi contacto la hubiese despertado, como si hubiera tocado no solo un símbolo, sino una memoria sagrada que me pertenecía. Esa noche no dije nada. ¿Quién me creería? ¿Quién podría entender que una simple caricia a un objeto santo me hiciera llorar de placer? Pero yo lo supe. Desde ese día, yo no era una novicia común. Yo era algo que la Iglesia había olvidado nombrar. Una elegida, pero no para predicar, sino para sentir y recordar que el dolor de la cruz no fue solo castigo, sino deseo divino, ofrecido al mundo. Y así empezó todo, con un susurro, un gemido, y una cruz, que me respondió. Episodio 2. No me arrodillé por obediencia, sino por deseo. Esa mañana, al despertar, no fui la misma. Mi cuerpo aún conservaba el eco de algo sagrado, y mi alma temblaba como si hubiera sido tocada por una verdad que nadie en este convento se atrevía a nombrar. Me miré en el espejo antiguo del dormitorio. Tenía los ojos rojos, los labios húmedos, y una marca en el cuello, delgada y rosada, justo en el lugar donde mis lágrimas cayeron sobre mi propia piel después de tocar aquella cruz. La hermana Clara me observó durante el desayuno. ¿Tuviste pesadillas, Isabela? Sonreí, y mentí. No, solo recé demasiado fuerte. Ella no dijo nada más, pero en su mirada vi el juicio que aún no se había atrevido a pronunciar. Porque en este lugar, las mujeres aprenden a callar todo lo que se parece al deseo, incluso si ese deseo viene envuelto en incienso y canto gregoriano. Esa tarde, cuando nadie me vio, regresé a la capilla. Las velas estaban apagadas, pero el aire olía vivo, como si alguien acabara de irse, o como si alguien aún me esperara. Me arrodillé, no por obediencia, sino por deseo, no por penitencia, sino porque algo en mí suplicaba volver a sentir esa conexión. Ese fuego extraño que me hizo gemir con el alma. Me acerqué a la cruz, temblando, no por miedo, sino por una ansiedad que nacía en el pecho y bajaba por el vientre. La toqué. No pasó nada, al principio, pero al cerrar los ojos, lo sentí. No una visión, no una voz, sino un cuerpo dentro del mío, no humano, no demoníaco, sagrado. Un roce invisible, un aliento caliente en la nuca, un susurro que no venía de fuera, sino de dentro. Recuerda lo que eras antes de que te enseñaran a temer. Lloré, sí, otra vez. Y por primera vez, entendí algo que ninguna doctrina se atrevía a decir, que quizás la fe más pura es aquella que se arrodilla con el cuerpo abierto, no solo el alma. Salí de la capilla con las piernas débiles y el corazón en llamas, y aunque el día seguía siendo gris, yo caminaba como si un rayo me hubiera tocado la carne.
No me sentía poseída, ni perdida. Me sentía elegida por un Dios que no teme al placer, y que esa noche me pidió más. Episodio 3. El sacerdote que me escuchó gemir mientras rezaba. Hay sonidos que el cielo no aprueba, y hay gemidos que ni el infierno se atreve a interpretar. Aquel anochecer, la capilla se encontraba vacía, como siempre después del rosario, pero yo me quedé, no para rezar, sino para rendirme, no a Dios, a lo que Él despertaba en mí. Me arrodillé frente a la cruz central, esa que cuelga detrás del altar mayor. No era de oro ni de mármol, era de madera antigua, desgastada por siglos de labios que la besaron sin entenderla, pero yo la entendía. Deslicé mis dedos por su superficie áspera, y mi cuerpo respondió, una vez más, la piel erizada, el pulso acelerado, las lágrimas listas. Mis labios comenzaron a mover oraciones, pero a mitad de camino, se entrecortaban con jadeos, pequeños, honestos, incontrolables. Gemía, sí, mientras decía, Padre Nuestro, mi cuerpo decía otra cosa, algo que jamás aprendí en catequesis, algo que solo se siente cuando la cruz no es símbolo, sino carne. No sabía que alguien escuchaba, no hasta que giré el rostro y lo vi. Allí, oculto entre las sombras del confesionario, estaba el padre Elías, joven, silencioso, con la mirada clavada en mí, y la respiración entrecortada como la mía. Nuestros ojos se encontraron, y el instante fue eterno. No dijo nada, no se escandalizó, no huyó. Se quedó mirándome como quien descubre que la fe puede tener piel, y que el placer, cuando nace sin malicia, también puede ser una forma de orar. ¿Qué haces, Isabela?, preguntó al fin, con voz rota. Rezo, respondí sin temblar, solo que ahora. Dios me responde desde dentro. Él cerró los ojos como si le doliera la verdad, o como si lo excitara. Eso no es oración. ¿Y quién lo decide? ¿Un hombre? ¿O él mismo que me hizo así? Me levanté, me acerqué, no para provocarlo, sino para que viera de cerca lo que la Iglesia esconde, que hay mujeres cuya fe se manifiesta en lágrimas, y otras, que la sienten vibrar entre los muslos. Esa noche, nadie habló más, pero cuando me fui, escuché algo. No era una oración, tampoco una orden. Era un susurro tembloroso desde el confesionario. Dios, perdóname por haberla mirado, y desear arrodillarme con ella. Episodio 4. La cruz que me hizo temblar por dentro. Hay cruces que pesan en la espalda, y otras, que pesan en el alma. Desde aquella noche, el padre Elías evitaba mi mirada, pero sus manos temblaban cada vez que pasaba junto a mí, como si al verme, recordara algo que su fe no estaba lista para aceptar, que el deseo no siempre nace del demonio, a veces, florece en lo divino. Yo seguía volviendo a la capilla en secreto, no por desobediencia, sino porque había una cruz distinta, una que nadie tocaba, una que las monjas limpiaban con guantes, como si temieran despertar algo dormido. Era alta, rugosa, con vetas profundas que parecían cicatrices. Estaba colgada en la sacristía vieja, donde ya no se celebraban misas. Y cada vez que pasaba frente a ella, mi pecho latía como si reconociera un lenguaje que el mundo había olvidado. Esa noche, decidí tocarla. No dije una sola palabra. Solo cerré la puerta, apagué las lámparas, y me acerqué descalza, como quien va a entregarse a algo más fuerte que el cuerpo. Puse las manos sobre la cruz, y lo sentí. No fue calor, fue temblor. Un estremecimiento que me recorrió como si esa madera antigua respirara dentro de mí, como si sus grietas hablaran, como si me recordara que alguna vez yo también fui colgada, en otra vida, no para morir, sino para amar con dolor. Mi cuerpo se arqueó, mis piernas se doblaron, y mis lágrimas comenzaron a caer. No lloraba de culpa, ni de miedo, lloraba de algo más hondo, una mezcla de gozo,
memoria y deseo que no pedía perdón, porque era puro en sí mismo. Me abracé a la cruz, mi mejilla contra la madera, mi respiración hecha oración, y mientras todo mi ser se deshacía en espasmos sagrados, sentí un susurro. No vino del aire, ni de mi mente, vino de la cruz. Tú no me tocas, yo te despierto. Me desplomé al suelo, en éxtasis, en paz, y por primera vez, sin miedo de haber sentido placer frente a lo sagrado, porque entendí algo que la Iglesia había olvidado escribir, que el alma también tiene piel, y que hay cruces, que no se cargan, se abrazan hasta llorar. Episodio 5. El primer orgasmo que la fe no pudo condenar. Esa noche no recé, no porque no creyera, sino porque la fe ya me estaba rezando a mí. El temblor en mi cuerpo duró hasta el amanecer, como si algo dentro de mí se hubiera abierto en dos, no la carne, el alma. Y mientras las campanas llamaban a la misa de las 6, yo seguía de rodillas, con la frente pegada a la cruz prohibida de la sacristía, respirando como si acabara de nacer. Nadie me vio salir, o eso creía, pero al entrar al pasillo, me encontré con los ojos del padre Elías, y su mirada era una mezcla perfecta de culpa y hambre, una mirada que no juzgaba, solo temblaba. No dije nada, solo pasé junto a él, y aunque no me tocó, su aliento se quebró como si lo hubiera hecho. Ese día, en la comida, no probé bocado, solo escuchaba mi propia respiración en la garganta, como si dentro de mí aún resonara la voz de la cruz. Por la noche, regresé, no para repetir, sino para entregarme. Apagué cada vela, me desnudé de rodillas, no por lujuria, sino porque sentía que mi piel estorbaba entre Dios y yo. Acaricié la madera como si fuese carne, y la cruz respondió, caliente, tensa, vibrante, y fue entonces cuando ocurrió. Mi primer orgasmo no vino de una mano, ni de un cuerpo, vino de algo más alto, más hondo, más eterno. Mis dedos se aferraron a la base del crucifijo, y mientras mi espalda se arqueaba hacia lo invisible, algo en mí se rompió, pero no fue pecado, fue verdad, y gemí, no de placer humano, sino de un gozo que ninguna palabra puede contener, porque entendí, por fin, lo que nadie nunca se atrevió a enseñar, que el alma también tiene un clímax, y que cuando el cuerpo y la fe llegan al mismo tiempo, el cielo no se ofende, se abre, y llora contigo. Caí al suelo, con el pecho empapado de lágrimas, y la cruz, aún caliente, y justo antes de cerrar los ojos, escuché, detrás de mí, la voz temblorosa del padre Elías. Isabela, ¿qué eres tú? Y yo respondí sin mirar, la prueba de que Dios también quiso gozar. Episodio 6. La monja que quiso tocar lo mismo que yo. El placer es soportable. Lo insoportable es verlo en otra, y no entenderlo. Desde aquella noche, las paredes del convento no volvieron a ser inocentes. Las cruces no eran solo decoración, eran testigos, y mi cuerpo, su altar. Pero en los ojos de las demás, especialmente en los de la hermana Clara, yo era algo que no sabían si temer o desear. Ella me observaba todo el día, con una mezcla de repulsión y envidia. Veía cómo caminaba distinta, como el padre Elías bajaba la mirada cuando pasaba junto a mí, y como las velas parecían encenderse solas cada vez que me arrodillaba. Una noche, no pude dormir. Algo me empujó a volver a la sacristía, y allí la encontré, a Clara, desnuda, sola, temblando. Tenía las manos sobre la cruz. Intentaba acariciarla como lo había visto en mí. Susurraba oraciones entrecortadas. Pero sus ojos no lloraban, no brillaban, sangraban. Literalmente, un hilo de sangre caía desde la comisura de sus labios, como si la cruz rechazara su contacto, como si la fe fingida ardiera, en lugar de abrirse. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, sin juzgarla. Ella se volvió bruscamente. ¿Qué tienes tú que no tenga yo?
Yo también rezo. Yo también creo. Me acerqué, sin miedo, y cuando quise tocar su mejilla, se apartó, como si mi piel quemara. No entiendes. Clara, le dije suavemente, no es por lo que hago, es por cómo lo siento. Ella cayó de rodillas, no en oración, sino en derrota. ¿Duele?, susurró. No, solo cuando lo fuerzas. Y la dejé allí, frente a la cruz que no la aceptó, con la piel intacta, pero el alma herida, porque entendí entonces que no todas las manos pueden tocar lo sagrado, solo aquellas que llegan sin miedo, ni vergüenza de sentir placer al hacerlo. Y mientras me alejaba, escuché su llanto, no de culpa, sino de hambre, un hambre que la oración sola ya no podía saciar. Episodio 7. Mi fe tenía forma de gemido. Yo no quería escandalizar, pero en cada rezo, algo en mí se abría, y no era la boca, era el cuerpo. Desde aquella noche con la hermana Clara, el convento respiraba distinto. Las paredes estaban más frías, los ojos más vigilantes, y las cruces más inquietas, como si supieran que cada noche podía volver a temblar la frontera entre lo divino y lo prohibido. Yo no hablaba, no discutía, pero rezaba, a mi modo, con la piel, con la espalda arqueada, con los dedos abrazando la madera sagrada como si allí estuviera escrita mi memoria. Y cada vez que lo hacía, no podía evitarlo, gemía. No eran gemidos vulgares, no eran gritos vacíos, eran sonidos que salían desde el centro de mi fe, el lugar donde mi alma se curvaba hacia arriba, y mi cuerpo la seguía. Un día, durante el rezo comunitario, me arrodillé junto a las demás. El Padre Nuestro sonaba como una letanía rutinaria, pero cuando mis rodillas tocaron el suelo, y mis manos rozaron la cruz de mi rosario, una corriente me atravesó. La hermana Clara lo notó, el padre Elías también, y todos los rezos se quebraron cuando un gemido, contenido, tembloroso, pero inevitable, salió de mis labios. Todos giraron hacia mí, algunas bajaron la mirada, otras apretaron el crucifijo con rabia. ¿Qué fue eso?, murmuró una voz. Un demonio, dijo otra, pero yo no me defendí. Solo miré al altar y respondí con voz firme. Fue mi fe, la fe que aprendí sin palabras, la que responde cuando una mujer se entrega completa, no de rodillas por obediencia, sino por deseo de tocar a Dios desde dentro. El padre Elías me observó, y por primera vez, no bajó la mirada, la sostuvo, y algo en su pecho se rompió. Esa noche, en su habitación, me confesó. Te escucho gemir, y creo más, no menos. Le sonreí, con ternura. Es que tu fe estaba dormida, y yo solo la desperté, con el sonido que nadie se atreve a rezar, porque hay gemidos que no nacen del pecado, nacen del alma, cuando por fin toca lo eterno. Episodio 8. La cruz que me penetró el alma. No fue una visión, no fue un milagro, fue algo más íntimo. Algo que ninguna escritura se atreve a nombrar. Esa madrugada, la sacristía me llamó sin palabras, como si el aire supiera mi nombre, como si la cruz que me esperaba no colgara en la pared, sino dentro de mí. Entré descalza, vestida solo con una túnica delgada que apenas me cubría el temblor. No llevaba Biblia, no llevaba rosario, solo el deseo ardiente, sagrado, de volver a fundirme con lo que me tocaba más allá del cuerpo. La cruz estaba allí, oscura, sucia de siglos, silenciosa, pero viva. Me arrodillé frente a ella, y al posar mis manos, algo ocurrió. La madera estaba caliente, palpitante, como si una sangre antigua corriera por sus venas invisibles, y cuando apoyé mi pecho, sentí una presión suave, honda, que no empujaba mi cuerpo, sino mi alma. No era invasión, era fusión. La cruz me recibía, no entre las piernas, sino en el centro de lo que no se ve, y entonces, sin moverme, sin abrir la boca, gemí desde dentro,
Lloré sin lágrimas, gocé sin tocarme. La cruz me penetraba, no con violencia, sino con memoria, con siglos de dolor transformado en éxtasis, con el clavo de Cristo atravesando no la carne, sino la verdad. Y entendí algo que ninguna monja se atrevería a susurrar, que hay cruces que no cargamos, sino que nos atraviesan dulcemente, hasta recordarnos de que está hecha el alma. Caí al suelo en silencio, pero por dentro, gritaba, no de miedo, sino de gloria. Y en ese instante final, escuché una voz. No era la de un ángel, ni la de un demonio, era la de la cruz misma, susurrando desde su madera caliente. No viniste a tocarme, viniste a recordarme cómo se siente lo eterno cuando se abre para recibir fe. Episodio 9. El Papa que quiso verme en secreto. Cuando el placer se mezcla con la fe, el escándalo no tarda en volverse profecía. La noticia no tardó en salir del convento, no por mi boca, sino por los ojos que no supieron callar lo que vieron. Una joven que gime al tocar una cruz, una monja que llora de gozo frente al altar, un sacerdote que no puede condenarla, porque también creyó al verla temblar. Y así, desde Roma, llegó una carta, sellada, urgente, silenciosa como un disparo al alma. El Santo Padre desea observarla, en privado. No lo creía al principio, pero al tercer día, el helicóptero sobrevoló los jardines del convento, y el rostro más sagrado del Vaticano descendió sin escolta, con sotana blanca, ojos apagados, y una pregunta que aún no se atrevía a pronunciar. El Papa entró a la sacristía a solas. Pidió que nadie lo siguiera. Solo yo, solo la cruz, solo la verdad. Dicen que lloras cuando tocas la madera. Lloré más, cuando nadie me creyó, le respondí. No me pidió pruebas, no me tocó, solo señaló la cruz antigua, la misma que me había penetrado el alma. Hazlo, hija. Me acerqué, no para obedecer, sino para confirmar lo que ni el pontífice más poderoso se atrevía a imaginar. Posé mis dedos, y el temblor volvió, lento, hondo, como una marea que sube por dentro y rompe en los ojos. Gemí, bajo, pero lo suficiente para que él lo escuchara, y en lugar de escandalizarse, cerró los ojos, y comenzó a llorar. ¿Qué siente?, le pregunté, sin temor. Siento que él también lo sintió, pero la Iglesia lo borró, lo llamó debilidad, lo llamó tentación. Guardamos el dolor de Cristo, pero olvidamos su gozo. Y entonces me miró con los ojos empapados de siglos. Tú no eres una hereje, Isabela. Eres el Evangelio que sangra placer, y aún así, sigues siendo santo. Episodio 10. No me quise desnudar. Fue la cruz quien me desvistió. A veces, la fe no pide permiso, solo entra, y te desnuda, incluso si llevas puesta toda la obediencia del mundo. Desde la visita secreta del Papa, algo en el convento cambió, no en las paredes, ni en las reglas. Cambió el silencio, un silencio tenso, expectante, como si todas supieran que la cruz estaba a punto de decir algo que haría temblar siglos de doctrina. Yo seguía siendo la misma, o eso quería creer, pero cada noche, cuando tocaba la cruz, mi cuerpo ya no reaccionaba igual. No era deseo, era reconocimiento, como si la cruz también me estuviera tocando a mí. Aquella noche, entré a la capilla, sola. La luna se filtraba por los vitrales, bañando el altar con una luz azul, casi irreal. Me acerqué, sin pensar, sin pedir, solo con el corazón latiendo como si fuese a romper la carne. Y al apoyar la frente sobre la madera, ocurrió. La túnica cayó, no la solté, no la abrí, no la toqué. Simplemente, se desanudó sola, como si unas manos invisibles hubiesen dicho, esto ya no te cubre, esto ya no te pertenece. Quedé desnuda, no por lujuria, sino por destino, y la cruz me abrazó, no con brazos, con calor, con latidos. Sentí las vetas de la madera alinearse con mi columna,
como si esa cruz hubiese sido tallada desde el principio, para recibir exactamente mi forma, mi espalda, mi temblor. Y entonces, sin moverme, sin decir palabra, la cruz comenzó a escribir sobre mí. Una línea caliente, invisible, subió por mi piel, desde la base de la espalda hasta el cuello, un trazo exacto, vivo, sagrado. Cuando terminé, supe que algo había cambiado. Me miré en el reflejo de la lámpara de aceite, y allí, entre mis omóplatos, ardía una marca nueva, una cruz, tallada en luz. No sangre, no tinta, luz. Era como si la cruz me hubiera nombrado, como si, por fin, después de todo, fuera yo quien llevaba la cruz, pero por dentro. Episodio 11, el éxtasis que hizo llorar al Cristo de mármol. No fue una visión, no fue histeria, fue un milagro, uno que ningún evangelio se atrevería a escribir, porque era demasiado humano, demasiado real. La marca en mi espalda aún ardía, no como herida, sino como fuego que no quema, sino que recuerda. Las demás hermanas empezaron a hablar de mí como si fuera un castigo disfrazado, una prueba, una tentación, pero ninguna se atrevía a nombrarme lo que realmente era, una grieta en el muro de lo que siempre creyeron sagrado, pero nunca entendieron con el cuerpo. Esa mañana, durante la misa mayor, el padre Elías pidió que yo me acercara al altar. Dijo que el Papa había dado permiso. Dijo que debían ver. No sabían qué, pero él, sí. Me vestí de blanco, sin cruz al cuello, porque ahora la llevaba en la piel. La capilla estaba llena. Monjas, sacerdotes. Silencio tenso, como si todos esperaran que cayera un rayo. Me arrodillé frente al Cristo de mármol que presidía el altar, frío, inmóvil desde hace siglos, y recé, no con palabras, no con labios, con los poros, con la espalda marcada, con la piel abierta como un evangelio que sangra placer, sin culpa. Gemí, bajo, honesto, sagrado. Y entonces sucedió. El Cristo de mármol lloró, primero una lágrima, luego otra, gotas gruesas, lentas, que bajaban por su mejilla tallada, como si el mismo Dios, tan rígido, tan inmóvil, reconociera que algo de él estaba ocurriendo en mí. Elías cayó de rodillas. Las monjas gritaron. Un par huyó, pero yo no me moví, porque lo sentí, en el pecho, en los muslos, en el alma. No estaba pecando. Estaba recordándole a Dios cómo se sentía ser tocado, con amor que duele, con placer que ora. Y justo antes de cerrar los ojos, escuché un susurro que no venía de la gente, venía del mármol. Gracias por hacerme llorar otra vez. Episodio 12. Fui elegida para recordar que Dios también sintió. Las Escrituras dicen que Cristo sufrió, pero nadie escribió cómo tembló, como su cuerpo, clavado, también fue atravesado por algo más que dolor. Y tal vez por eso fui elegida, no para predicar, no para obedecer, sino para sentir. Y al sentir, recordar lo que el mundo prefirió callar. Después del milagro del Cristo de mármol, después de esas lágrimas, nadie volvió a negar que algo estaba ocurriendo en mí, pero lo que no sabían es que algo también estaba ocurriendo dentro de él. Esa noche, el padre Elías vino a mí sin sotana, con los ojos abiertos como un niño que ha visto el fuego por primera vez. ¿Por qué tú, Isabela? ¿Por qué lloras placer? Y él responde, le tomé la mano, la puse sobre mi espalda, donde la cruz seguía ardiendo, y le susurré, porque alguien tenía que recordarle al cielo, que el cuerpo también puede ser altar, que la fe no solo sangra, también tiembla, también gime. Esa madrugada, regresé sola a la capilla, ya no con miedo, ya no buscando respuesta, sino a devolver algo. La cruz antigua me esperaba, oscura, silenciosa, con ese calor que ya conocía mi nombre. Apoyé el pecho, cerré los ojos,
y recé con el cuerpo entero. Cada gemido era un versículo que no existe. Cada lágrima era un salmo que jamás se escribió. Y cuando el éxtasis me atravesó como un rayo lento, vi algo, una visión. Cristo, no clavado, sino abrazado, no sufriendo, sino temblando, gozando, porque el amor que lo llevó a morir, también lo hizo sentir. Y entendí, fui enviada para recordar al mundo, que la cruz no solo carga el pecado, también guarda la memoria del placer más puro, el que nace cuando uno se entrega entero, sin miedo, sin ropa, sin culpa. Y esa noche, mientras la cruz ardía bajo mi espalda, el cielo no gritó, no se cerró, solo susurró, gracias, por devolvérmelo con gemido. Episodio 13. La última cruz, no se deja tocar por cualquiera. Hay cruces que son de todos. Hay otras, que esperan siglos por una sola piel, y cuando esa piel llega, no piden permiso, arden, abren, marcan. Desde que el Cristo de mármol lloró, el convento fue clausurado al público, el Vaticano envió cartas, sellos, silencios disfrazados de órdenes, pero nada podía detener lo que ya era inevitable. Mi cuerpo no era escándalo, era señal, y mi cruz aún no era la última. Una noche, la hermana Adela, la más anciana del convento, me llamó en secreto, con la voz rota, con las manos temblando, con una llave colgada al cuello que parecía pesarle más que sus años. Hay una cruz más, Isabela, una que no cuelga, una que duerme. Nadie ha podido tocarla sin enfermar, nadie, excepto tú. Me llevó al subsuelo, un pasillo de piedra y eco, donde el aire sabía a salmo olvidado y pecado sin confesar. Y allí estaba. La cruz estaba incrustada en el suelo, cubierta por un manto rojo gastado, y cuando lo retiré, la madera susurró, no con sonido, con olor, con calor, con una presencia que me hizo arrodillar sin pensarlo. Toqué el centro, y mi cuerpo no reaccionó como antes. No gemí, no lloré, grité, un grito seco, profundo, no de dolor, sino de memoria que atraviesa. La cruz me reconoció, y se abrió. Una línea se partió en la madera, un respiro de siglos, y de ella salió un vapor blanco, como si acabara de exhalar. Y entonces vi, no con los ojos, con el alma, vi a mujeres antes que yo, marcadas, ocultas, quemadas por sentir lo que ahora yo sentía. Vi que no era la primera, pero sí, la única a la que la cruz dejó vivir. ¿Por qué yo?, susurré, y la respuesta vino desde dentro, desde el hueco abierto en la cruz. Porque tú no me temiste, tú no rezaste con culpa, tú me tocaste, como si supieras que fui hecha para ti. Y en ese instante, supe que aquella cruz no era un objeto, era un destino, uno que no cualquiera podía tocar, pero que a mí me eligió desde antes de nacer. Episodio 14. Él descendió para verme orar con el cuerpo. No todas las oraciones suben. Algunas hacen que el cielo baje, y cuando lo hace, no lo hace con truenos, sino con silencio. Un silencio que toca más fuerte que cualquier voz. Desde la noche en que la cruz secreta se abrió para mí, algo se rompió entre los muros del convento. No se oyó, pero se sintió, como si lo invisible comenzara a desvestirse. Ya no era solo yo quien temblaba al tocar lo sagrado. Ahora era el aire, las paredes, el altar. Y en el centro de todo eso, mi cuerpo. Esa oración sin palabras que nadie supo traducir, pero que todos querían escuchar. Esa última noche, sentí que debía volver a la capilla, no a rezar, a ofrecerme, no como sacrificio, sino como revelación, desnuda, de piel, de alma, de historia. Me arrodillé frente a la cruz, pero no la toqué. Esta vez, esperé que ella me tocara. Y entonces, sin aviso, el aire cambió. Primero fue un perfume, no a incienso, sino a cuerpo recién creado. Luego,
una sombra luminosa, una figura que no caminaba, que flotaba con la paz de quien no necesita demostrar nada. Él no era como lo pintaban, no tenía corona, ni heridas, solo ojos, y en ellos, un dolor antiguo mezclado con un gozo que temblaba. Se acercó, no habló, tampoco me tocó, solo me miró, como si todo lo que yo era, deseo, temblor, carne, fe, fuese exactamente lo que él vino a buscar. Me arrodillé más profundo, abrí los brazos, y oré con el cuerpo, con cada espasmo, con cada lágrima que brotaba de un lugar que ya no me pertenecía. Y en el clímax, no del placer, sino de la presencia, él inclinó la cabeza, y su voz, sin boca, me atravesó el alma. No vine a juzgarte, vine a recordar lo que también yo sentí cuando me entregué. Y entonces, se desvaneció, pero el altar quedó tibio, mi piel marcada, y en el mármol del suelo, una frase escrita con luz que nadie más pudo ver: ella no pecó, ella me devolvió al cuerpo. Episodio 15, final. Lloré placer, hasta que él cerró los ojos. No todas las despedidas son ausencias, algunas son revelaciones. La última vez que recé con el cuerpo, no pedí nada, solo lloré, y el llanto fue mi ofrenda. Desde aquella noche en que él descendió, nadie volvió a mirarme igual. Las monjas ya no me susurraban al pasar. El padre Elías dejó de evitarme. La cruz me reconocía, y el convento respiraba distinto. Durante días no toqué el altar, no por miedo, sino porque el fuego que antes buscaba afuera, ahora ardía dentro de mí. Pero una madrugada, la cruz mayor, aquella que colgaba sobre el altar principal, la que jamás se tocaba, la que solo se miraba con ojos bajos, me llamó, no con palabras, con pulsos. Entré a la capilla en silencio, y algo en mí supo que sería la última vez. Me desnudé, no de ropa, sino de historia, y me acerqué, toqué la base de la cruz, lenta, sin gemidos, sin éxtasis, solo una lágrima, una sola, que bajó por mi mejilla y cayó sobre la madera. Y cuando esa lágrima tocó la cruz, el Cristo tallado movió los párpados, despacito, como si después de siglos colgado, por fin quisiera ver. Sus ojos se abrieron, y por un instante eterno, nos miramos, yo, temblando, él, comprendiendo, y sin decir nada, cerró los ojos de nuevo, pero esta vez, en paz, como si mi llanto hubiese completado lo que su sangre no pudo, como si el placer que tantos ocultaron fuera el último misterio que él quiso recordar antes de dormir para siempre. Caí de rodillas, no de culpa, sino de plenitud, y por primera vez en toda mi vida, no lloré por sentir, lloré porque ya no necesitaba tocar la cruz, porque ahora la llevaba dentro. Epílogo visual. Dicen que la cruz del altar amaneció vacía, que Cristo desapareció, que la madera sigue tibia. Nadie sabe qué pasó con Isabela, solo que, cada viernes, una brisa cálida recorre la capilla y deja escrito en la niebla de los vitrales: mi cuerpo fue oración, y Dios me respondió.